Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo con ustedes al filo de la semana. Hoy traemos una variedad de noticias. Ha sido una semana movida con bastante afluencia de realidades que impactan en la vida nacional. La primera, y dada por orden, es las recomendaciones del examen periódico universal que realiza en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad? En este examen periódico universal participan una gran cantidad de países, 40 y tantos países, y hacen una especie de evaluación de homólogos con la situación de los derechos humanos de los países que se someten al examen. Cada 4 años todos los países del mundo se someten al examen. Pues bien, en este examen periódico universal, las recomendaciones que le han dado a El Salvador han sido diversas, ¿verdad? Pero importantes todas. Se les pide acceso a un debido proceso, es decir, que funcione el sistema de justicia. Varias veces hemos dicho que el sistema de justicia funciona muy mal en El Salvador. Se le ha pedido que realmente se mejore la educación, también que se ratifique la Convención para la Protección de las Desapariciones Forzadas, la Convención contra la Tortura. La Convención contra la Tortura es una petición que llevamos haciendo durante muchos años. Desde el IDUCA se ha hecho repetidas veces y es importante porque continuamente están saliendo casos de personas que dicen que los han torturado en las cárceles, especialmente alguna vez en la policía. Y la Convención contra la Tortura obliga a que se tenga alguien delegado dentro del país para analizar sistemáticamente los problemas de tortura que pueda haber, y con la protección de las Naciones Unidas y con independencia. Entonces, tener a alguien que capacitado, aceptado por el gobierno, ¿verdad? No se trata de imponerle nada al gobierno, sino que el gobierno ponga una persona capacitada, independiente, a vigilar el tema de la tortura en el país. Y la gente pueda ir ahí a quejarse. Entonces es importante, creo yo, el hacerlo, es mejorar la situación de El Salvador. La tortura es un crimen de lesa humanidad y no debemos ni permitirlo, ni mucho menos tenerlo dentro del país. Y hubo 3 estados que felicitaron a El Salvador por la aplicación del Plan Control Territorial, pero muchos han pedido también que termine el estado de excepción, algo que estamos pidiendo también sistemáticamente muchos salvadoreños, que se asegure un juicio justo, que se garantice el acceso a medicamentos de parte de los presos y que se libere a los detenidos en el régimen de excepción sin pruebas contra ellos, sin pruebas reales, ¿verdad? Incluso Estados Unidos, claro, todavía en tiempo de Biden, ¿verdad? Es decir, pero pidió a El Salvador que se dé un juicio justo a todas las personas, ¿verdad? Es decir, que haya juicios justos para los detenidos. También se recomendó permitir visitas y comunicación con las familias, un derecho que se les niega a los presos y que realmente es algo que no debe estar presente de un modo tan largo y sistemático si se quiere la rehabilitación que garantiza la Constitución del país para los presos. La visita familiar siempre es una fuente de rehabilitación para los presos. Que haya que supervisar la visita familiar, etcétera. Todo eso se puede hacer, pero negarla no. El Comisionado Nacional para Derechos Humanos, un cargo gubernamental dependiente del Ejecutivo, aseguró que en el país se está dando protección a los derechos humanos. Bueno, siempre tienen que mentir un poco en estas reuniones internacionales. Destacó la disminución de los homicidios, eso es real, y afirmó que se va por buen camino. Yo creo que el buen camino se irá por él cuando
realmente se cumplan algunas de estas recomendaciones, ¿verdad? De visita familiar, juicio justo, liberación de la gente que está sin pruebas, etcétera, ¿verdad? Al final, el comisionado dijo que querían pasar del país más seguro al país más justo. Bueno, las palabras aguantan todo, ¿verdad? Pero ojalá sea cierto eso de que se quiere un país más justo, ¿verdad? Decía que debe ser el país más seguro del mundo, ¿verdad? El país más justo del mundo. Estamos un poquito lejos de eso, pero ojalá haya compromiso con eso, ¿verdad? Insistió en que se recuerde a las víctimas de las maras y que se comprenda su dolor. Todos recordamos la criminalidad de las maras, pero eso no quiere decir que se juzgue a la limón, ¿verdad? Que se juzgue ahí a tarrayazos a la gente, como que toda la gente fuera igual de criminal, o como que todos fueran criminales cuando sabemos que muchos han sido ya liberados porque eran inocentes y quedan otros muchos más en la misma situación en las cárceles. Esto sobre el EPU es importante para el país y es un tema que da fuerza a algo que ya veníamos diciendo muchos, ¿verdad? Es decir, nos ven mal. Tal vez algunos digan, pero ya con Donald Trump no importa que nos vean mal los demás porque él nos va a ver bien, es amigo del presidente y tal y cual. Pero eso, Donald Trump va a estar 4 años, no sabemos quién viene después. Lo que tiene que hacer el país no es fiarse de un fulano que incluso puede de repente echar a 500,000 de salvadoreños para acá, para El Salvador, ¿verdad? Si se pone necio. Pero no creo que lo haga, ¿verdad? Pero si se pone necio es capaz. Entonces, dice uno, bueno, pues no podemos andarnos fiando de una persona. Tenemos que tener nuestra propia realidad que nos haga respetables por todos, ¿verdad? Ya que hablamos de Donald Trump, pues también ha sido noticia en los periódicos, solo sale Donald Trump, ha cometido contra los hijos de los inmigrantes a futuro, ¿verdad? Los nacidos en Estados Unidos tienen la nacionalidad, pero quiere negar la nacionalidad a los nacidos en Estados Unidos que sean hijos de personas sin papeles, ¿verdad? Eso contradice la enmienda 14, según la mayoría de los juristas de la Constitución salvadoreña, de la Constitución norteamericana, y ya le han puesto varias demandas de inconstitucionalidad a la norma, ya un juez ha detenido la norma. Bueno, vamos a ver qué pasa, probablemente una larga discusión judicial. Esperemos que la Corte Suprema no sea tan dependiente como la nuestra del Ejecutivo, ¿verdad? Y respete la Constitución. Aparte de eso, se ha hablado de que Estados Unidos, si lograra montar una logística razonable, podría deportar a más de 500,000 salvadoreños en los próximos 2 años. Bueno, si pudiera montar una logística razonable. Todavía hoy salían las noticias que para echar a los migrantes, solo para echar a los migrantes, como se les ha pedido, necesitarían una ayuda a la agencia esta que se encarga de capturar y expulsar migrantes, necesitaría un apoyo extra financiero de más de $3,000 millones y tendría también que aumentar el número de camas en los lugares de detención en 110,000 camas. Bueno, a lo mejor lo hacen, a lo mejor no lo hacen, pero ya salió ese detalle, ¿verdad? Es decir, que la logística está difícil. Hay oposición de instituciones, como la iglesia, las iglesias en general, los empresarios. Hay empresarios que están quejando de que ya no les llega gente a trabajar en el campo. Eso puede problematizar las cosechas norteamericanas, es decir, en fin, y luego hay la capacidad de la gente de ocultarse, ¿verdad? Es decir, eso por más que hagan, la gente desarrolla su capacidad de defenderse, ¿verdad? De este tipo de redadas que quieren hacer. Bien, tienen capacidad de sobrevivir ocultándose dentro de la gran masa de gente que vive en Estados Unidos. Eso sobre Donald Trump. Esperemos que no sea para nosotros salvadoreños
tan fatal su ascensión al poder durante estos próximos 4 años como alguna gente dice, pero sí es un problema este señor, ¿eh? También impactó en el país la muerte de Mauricio Funes, una persona, pues todos conocemos su trayectoria de periodista, buen periodista, de generar una gran esperanza política de cambio de la corrupción de Arena y de caer en unas formas de gobierno que no fueron las mejores, ni tampoco los resultados fueron extraordinariamente buenos. Tal vez la única actividad más positiva para el país fue la elección de una sala de lo constitucional que tuvimos la suerte de tener durante 9 años, que sí funcionó como una sala verdadera de lo constitucional, ¿verdad? Pero en fin, ahí que descanse en paz, que su vida desarreglada que tuvo, pues quede ya en el pasado. A los muertos no se les debe criticar, pero sí, quedó ahí, ¿verdad? Como una gran esperanza que de alguna manera no resultó tan positiva como esperaban muchos, ¿verdad? O como esperábamos muchos, ¿verdad? También en esta semana se ha recordado la masacre del 32, una masacre que comenzó en enero del año 32, no se aprendió de la masacre y se repitió. Hemos aprendido de la guerra civil. Cuando empiezan a criticar los acuerdos de paz da la impresión de que no hemos aprendido de la guerra civil. El odio, el resentimiento con el pasado, el anular las partes positivas del pasado no es una buena señal. También ha habido desalojos de vendedores ambulantes con golpes y gas lacrimógeno en el centro de San Salvador. Es importante no caer en esa costumbre de golpes y represión física que ha sido bastante normal dentro de nuestro país, ¿verdad? El golpear no es la mejor manera de convencer, ¿verdad? Puede ser manera de vencer, pero no de convencer. Y lo que hay que hacer es convencer a la gente, convencerla con servicios, convencerlas con apoyo, y más a los pequeños comerciantes que representan a la mayoría de los salvadoreños y que tienen derechos como todos. En estos casos hubo 12 personas atendidas por los efectos del gas lacrimógeno y 6 personas golpeadas atendidas en la Cruz Verde. Finalmente se habla de más de 80 personas despedidas en la PDDH, en la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos. Da la impresión que se quiere reducir la Procuraduría al mínimo. De hecho, ya es muy poco relevante, ¿verdad? Se prefiere un asalariado directo del gobierno central para hablar de derechos humanos y para revestir, ¿verdad? La Procuraduría sería muy difícil que anduviera diciendo que todo está bien en El Salvador, como dice este señor Andrés, que tienen ahí en la Comisión Presidencial de Defensa de los Derechos Humanos. Pero en fin, lástima que la PDDH, también fruto de los acuerdos de paz, esté tan irrelevante en el presente. Y esto es todo por hoy. Nos hemos alargado un poco, de manera que nos vemos la semana que viene. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.